Un cordial saludo a Monseñor Ovidio Pérez Morales, que siempre nos acompaña en eventos como este. Estaba el día de la fundación y está hoy celebrando el sexto aniversario. Para nosotros es un gran honor, Monseñor, contar con su presencia, su guía y sus interesantísimos aportes que le ha hecho a la causa de la democracia y la libertad en Venezuela. La verdad es que nosotros somos gente afortunada. Dios nos ha dado larga vida para ver lo que ha ocurrido en Venezuela durante muchos años. Nuestro querido maestro y amigo Enrique Sala Romer nos hablaba de su caballo. Enrique, yo no, yo que nací en un pueblito allá del interior de Venezuela, en las montañas andinas, en Boconó, yo no tuve nunca caballo, pero tenía un burro. Y ese burro me lo llevaba por la cuerda el mudo del pueblo, Belarmino, recuerdo, y eso pues hizo mucha gracia lo que tú decías con tu caballo, ¿no? Pero eso de haber nacido la mayoría de nosotros del interior y algunos hace muchos años, pues nos permite tener una percepción del país distinta, diferente, no mejor, simplemente distinta. Adrúbal, como nos tiene acostumbrados, hace muy sesudos y profundos análisis del acontecer venezolano, porque en él se juntan su condición de político, de historiador, de académico, de profesor, y hace unos magníficos análisis de lo que ha sido Venezuela. Él ha estado muy empeñado siempre en que nosotros debemos recordarnos como nación que tenemos 300 años antes de la independencia que existimos y no le prestamos atención porque parece ser que después de la independencia hubo un empeño en desaparecer aquel pasado y ese pasado es lo que nos produce realmente parte de lo que somos hoy en día, una mezcla de nacionalidades, una mezcla de etnias y en Venezuela eso es una gran cosa, haber nacido un país como Venezuela abierto, generoso, que le abre los brazos a todo el mundo y eso es producto de las migraciones y producto de los cambios políticos que ha habido en Venezuela durante muchísimos años. Los que nacimos en el interior, y aquí hay varios que son de mi generación, nos recordamos lo que era la Venezuela de esos tiempos. No había carretera, no había luz, no había agua, no había teléfono, no había radio, no había televisión, nada de esas cosas, ¿no? Pero el país se transformó, eh, entre otras cosas, por la aparición del petróleo y dio un brinco muy grande. Y en toda esa historia, para no remontarnos a tiempos tan pretéritos, el elemento fundamental, a mi juicio, de la transformación de Venezuela fueron los 40 años de democracia. Podemos tener discrepancias con respecto a un gobierno u otro, pero yo creo que si nos ponemos a analizar con frialdad lo que ha sido la historia de Venezuela, no hay en la historia de Venezuela ninguna época que se parezca a la democracia, ninguna. Las grandes transformaciones del país ocurrieron en el sistema democrático y las grandes calamidades del país han ocurrido precisamente en estos tiempos, cuando cesó en sus funciones la democracia y se implantó este régimen de terror y de persecución y de agresión a la población venezolana. Lo que se hizo en esos años no es llegar de orgullo. Algunos participamos directamente en lo que fueron las realizaciones y las ejecutorias de la democracia. Yo creo que si alguna deuda tenemos los que participamos en esa gesta de la democracia, yo creo es que no hacemos suficiente énfasis en lo positivo que fue para Venezuela el haber tenido 40 años de ejercicio democrático. Las obras que se hicieron, la educación que se le dio a la población, las oportunidades que se le dio a los pobres para estudiar, las mejoras que hubo en salud, en educación, en comunicaciones, en puertos, aeropuertos. Pero además de todo eso, se cometieron errores, sí, pero la gran enseñanza de nuestros líderes ha sido fundamental, fue fundamental para que durante esos años, con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación, pues el país se transformara. De un país pobre, rural, primitivo a un país moderno y pujante. Y eso fue producto de la democracia. Y la verdad es que nadie lo puede negar. Ahora el país ha sido destruido. El país que nosotros conocimos no existe. El país que para el 30%, el 40% de la población que fue la democracia no existe. Yo creo que dentro de todas las penurias que se pasan en el exterior y todo el sacrificio y lo que ha pasado la gente yéndose al exterior, yo creo que hubiese sido peor
que se hubiese quedado esas 9 millones de venezolanos se hubieran quedado en Venezuela, sobre todo los nacidos en los últimos 30 años, porque no hubiesen conocido otra cosa sino lo que tenemos. Los que han salido ahora y están en el exterior saben que para vivir hay que trabajar, que hay derechos, pero también hay obligaciones con la sociedad. Que nadie está esperando la bolsa del CLAP, ni las bondades de la gente del barrio para comer o para que le den la bombona de gas, sino que trabajando con esfuerzo, con dedicación y con sacrificio se puede marchar adelante. Yo creo que ese es un gran recurso que tiene Venezuela. La gente que ha estado fuera, que regresen todos, a lo mejor no van a regresar ni la mitad, pero de todas maneras con el desarrollo de las comunicaciones, el mundo cada vez se hace más chiquito. El mundo que nosotros conocimos, el mío terminaba en Barquisimeto, en mis épocas de mocedades en Boconó, pero el mundo cada vez más pequeño. ¿Quién se iba a imaginar que Venezuela hoy, en el siglo XXI, iba a estar en el centro de la geopolítica mundial? Nadie. Nadie se iba a imaginar eso. Claro, estamos en el centro de la geopolítica mundial por circunstancias de las bondades del petróleo y por otra parte por el diseño que hizo Hugo Chávez de ponernos a jugar en un tablero de ajedrez que no era el nuestro, que era el tablero internacional. Habíamos, sí, hecho magníficas relaciones con muchas partes del mundo. Venezuela mismo recibió a gente de todas partes del mundo. Y lo que somos nosotros somos un crisol de nacionalidades. Cuando la gente le dice a uno, porque ustedes son así, si se lo pregunta a una gente de izquierda, dirá, somos así por la Revolución Federal. Yo diría, la Revolución Federal fue una desgracia. Somos así porque tuvimos gente de España, de Italia, de Portugal, de Europa del Este, negros, indios, y esa mezcla ha sido extraordinaria. Eso es lo que nos hace ser abiertos y generosos. Y esa condición no la podemos perder. No la podemos perder porque ese es uno de los grandes activos que tiene el gentilicio venezolano. Esa condición de amplitud, de generosidad, de inclusión. Porque va a haber mucha necesidad de que haya en Venezuela inclusión social. Estos años han sido años de enfrentamiento, de diatribas, de envidias, de luchas permanentes entre los venezolanos, y eso tiene que acabarse. Tenemos que restablecer el tejido social, y eso es fundamental. Sin tejido social no hay paz social, y sin paz social no hay vida para la gente. Y eso para ello requerimos progreso social en los sectores más humildes y más necesitados de la población. Yo sueño el día que los muchachos de los barrios populares puedan estudiar en los mismos colegios que estudiamos nosotros. ¿Por qué no? Para que haya ese intercambio. Yo sueño el día que la gente no esté anhelando un puesto público, sino que quiera ser empresario para que el país progrese. Yo sueño vivir una Venezuela así. A lo mejor no voy a tener la fortuna de verla, pero algo tenemos que hacer para recuperar eso que tuvimos antes y que ahora necesitamos tener de nuevo. Yo coincido con Osvaldo que la lucha tiene que continuar, tiene que acentuarse, tiene que ser mucho más intensa. ¿Por qué? Porque la cuestión no ha terminado. No se puede pensar que las cosas cambiaron. Con lo que ocurrió el 3 de enero no es suficiente. Los que han sido destructores del país no tienen vocación ni estirpe para participar en la reconstrucción de lo que ellos han destruido. Eso no significa que habrá que perseguirlos, no. Habrá que perseguir a los quienes violaron los derechos humanos, a quienes saquearon al país. Pero la gente por pensar distinto no puede ser perseguida, porque si nosotros partimos de ese hecho, pues somos exactamente igual a ellos y no somos iguales a ellos. Tenemos que tener un sentido de amplitud y de generosidad para poder reconstruir el país. El esfuerzo de la reconstrucción va a ser gigantesco, gigantesco. Tenemos que reconstruir, ustedes lo saben perfectamente bien, la gente de Falcón, del Zulia, de mi tierra, de Boconó, los orientales, aquí veo a Pablo Morillo, a todos mis amigos de todas partes de Venezuela. El país está destruido, pero la reconstrucción del país será algo que va a depender mucho del trabajo, de la dedicación, de los recursos, mucho esfuerzo financiero, mucho esfuerzo físico para reconstruir, mucha participación de los capitales que vengan a construir su riqueza en Venezuela. Y por eso tenemos que tener políticas públicas que sean amplias, que permitan la participación no solamente de los venezolanos, sino también de los extranjeros en el desarrollo económico del país. Lo más complicado de todo, lo he dicho hasta la saciedad y lo repito, va a ser la reconstrucción de los valores éticos y morales, que están absolutamente perdidos. Pero eso no es patrimonio de unos reductos de la sociedad.
Eso está esparcido en todos los segmentos de la sociedad venezolana. Los valores y los principios se han perdido. Y eso no se construye con discursos. Eso se construye solamente con el ejemplo. Y yo creo que el ejemplo es lo que tenemos que dar. Distintamente que la gente esté o no esté en el gobierno, que la gente esté o no esté en la administración, el ejemplo es fundamental. Y ahí tenemos un rol importante que jugar nosotros. En los pocos años o los muchos que Dios nos tenga a bien deparar a todos los que aquí estamos, yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, efectivamente, para que la gente recobre, se reencuentre con los valores éticos y morales que son fundamentales para los progresos de los pueblos. Muchas gracias.